Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a nuestro Padre Eterno por esta oportunidad que nos da de reunirnos una vez más en espíritu a través de esta plataforma de YouTube. Damos gracias al Señor por los que están presentes y también pues pedir que el Señor mueva los corazones para que otro buen grupo se vaya añadiendo a este culto donde el deseo es presentar todas nuestras ansiedades delante de Dios porque Él tiene cuidado de nosotros, pero también abrir nuestra mente, pedirle a Dios sabiduría para que la palabra de Él pueda quedar sembrada en nuestros corazones. Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor se glorifique en este servicio. Amado Padre, gracias porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo está sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros. En tanto, tu Espíritu Santo clama con gemidos indecibles desde nuestro corazón. Queremos honrarte, queremos adorarte por lo que eres, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero que eres nuestro Padre amado, quien enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que llevase el juicio, la condena de todos nuestros pecados y muriese pero resucitase. Y guiados por tu Espíritu Santo nos has guiado en arrepentimiento a los pies de la cruz. Y hemos recibido a tu Hijo Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y por eso ahora tenemos esta libertad de entrar al cielo mismo, a este trono de gracia y de misericordia. En este momento queremos rogarte para que nos des sabiduría, sabiduría de lo alto, para poder entender el mensaje de tu palabra, lo que quieres decirnos hoy, que quede sembrada y que pueda llegar a producir fruto en abundancia. También queremos adorarte, alabarte con unos cánticos que manifiestan nuestra adoración, nuestro amor por ti, nuestros reconocimientos de tu gracia, de tu misericordia. Y Padre, también que haya ese momento de reflexión y que si hemos hecho algo que no ha estado bien, que nos guíes al arrepentimiento, confesemos nuestro pecado para que en el tiempo de la oración no haya ningún estorbo que impida que tú nos escuches y que a la vez nos bendigas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y ahora vamos a alabar al Señor con unos cánticos con nuestro hermano Stanford Gordon.
quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. Correré por tu amor, correré, amén. Tómame cerca, quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. Hemos iniciado pues un estudio que nos habla sobre la oración y que vamos a durar el tiempo que dure. Lo empezamos en el libro de Mateo. Lo iniciamos con el deseo de poder crecer en la oración, madurar en la oración. La palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y en verdad anhelamos que nuestras oraciones puedan ser eficaces. Y lo analizábamos desde Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 en el verso 5 en adelante. Y lo que hemos estado analizando es la actitud del orador. Todavía no hemos entrado a la fórmula de la oración, sino la actitud. Porque la actitud es tan importante como las palabras que le vamos a decir al Señor. Y el Señor nos daba, en lecciones anteriores, analizábamos un poquito sobre la hipocresía, el fingir, ser espirituales. El Señor dice que no seamos como estos religiosos que se creen muy espirituales, pero realmente no están llegando a la presencia de Dios con sus oraciones. Y ahora va a ser una enseñanza que nos muestra cuál es la actitud con la que sí el Señor quiere que estemos orando. Vamos a seguir entonces con el modo de orar. Mateo capítulo 6, espero que tenga su Biblia a mano, un cuadernito para que pueda hacer apuntes. Mateo capítulo 6, y vamos a leer del verso 5 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 8, Mateo 5, 6, verso 5 al 8, y dice la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y bueno, y aquí tenemos entonces el texto para el día de hoy. Hemos estado analizando el versículo 5 y ahora vamos a entrar al versículo 6.
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tenemos una maravillosa traducción, aquí no hay un problema de traducción, pero cuando usted toma el texto griego y se traduce a cómo suena, a cómo van saliendo las palabras, nos damos cuenta de que hay alguna cosita ahí que nos puede ayudar todavía para profundizar más en el estudio. Les leería cómo diría el texto de griego traduciéndolo así en crudo al español. Pero tú cuando ores, entra en el aposento interior de ti, y cerrado con llave la puerta de ti, ponte a orar al Padre de ti, que en el secreto, y el Padre de ti que ve en el secreto, recompensarte. Y claro, entendemos por qué en la traducción es necesario que se acomoden las palabras para que podamos entender de qué es lo que se trata. Pero aquí vamos teniendo pues algunos principios importantes tomándolo desde el texto del griego. Y aquí el Señor primero nos dice cómo no debemos orar. No seáis como los hipócritas, que oran para ser vistos por los hombres. No debemos fingir espiritualidad, debemos vivir una espiritualidad real. No debemos de fingir una espiritualidad para que la gente reconozca que somos los ungidos de Dios. Debemos vivir una espiritualidad que Dios reconozca que estamos viviendo conforme a la voluntad de un ungido de Él. Ahora en el verso 6 vamos a encontrar un contraste. El verso 5 nos decía cómo oraban los hipócritas, ahora nos dice cómo deben de orar los que no son hipócritas. Cómo oraban aquellas personas que estaban fingiendo espiritualidad y cómo deben de orar aquellos que realmente viven la espiritualidad. En tanto el creyente simule tener una vida de oración, nunca va a tener una oración eficaz. Cuando el creyente humildemente, según lo que va aprendiendo, empieza a desarrollar una vida de oración con las normas que el Señor nos está dando, va a empezar a ver el poder de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios manifestarse en su vida. Dice la palabra del Señor, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dando gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Cuando vamos donde el Padre y no somos agradecidos, no pensamos en qué es lo que ha hecho el Señor por nosotros, por qué tenemos este enorme privilegio de estar entrando al trono de la misericordia y de la gracia, de recordar cuántas veces el Señor nos ha bendecido en ocasiones anteriores. Cuando no somos agradecidos, cuando llegamos donde el Padre llenos de tristeza, y más que de tristeza, de amargura, y a veces con enfado en el corazón, porque el Señor no hace el milagro que yo pienso que es necesario en mi vida, bueno, esa oración manifiesta muchas cosas, pero no manifiesta agradecimiento delante de Dios. Y vamos entendiendo, necesitamos un corazón agradecido, necesitamos saber que el Padre siempre tiene el control de todas las cosas y que debemos de estar gozosos porque el Señor sabe lo que hace. Esto no es parte de lo que le digo a Dios, es parte de la actitud que tengo que tener para poder hablar con Él. El texto nos va diciendo ahí el verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos orar en un lugar público, que no podríamos orar en un parque, que no podemos orar en el campo, que no podemos venir al templo a orar, que tenemos que vivir el requisito absoluto de buscar un cuarto y cerrar la puerta y estar orando allí porque es la única forma en que Dios me vaya a escuchar. Lo que el Señor no me quiere decir
es que yo tengo que buscar un lugar donde yo pueda tener intimidad con Él. Porque la oración es eso, es intimidad con el Padre. Es poderme acercar en confianza, acercándonos confiadamente al trono de la misericordia y de la gracia. Y esa intimidad no debe ser interrumpida. Por eso el Señor habla de que busque un cuarto, cierre la puerta, para que mi intimidad con Dios pueda fluir y nadie, absolutamente nadie, pueda distraerme o pueda cortar ese momento maravilloso que tenemos con Dios. Estamos mal acostumbrados y son defectos que los hemos visto no solamente en las casas, sino que también en los templos. A veces en el templo estamos orando y alguien necesita alguna situación y se acerca a la espalda del que está orando, le hace un toquecito suave en la espalda, lo saca de la oración y se lo lleva aparte para poder decirle lo que necesitaba decirle en ese momento. Primero, la persona que me distrajo no tiene respeto por lo que yo estoy haciendo. Y si nosotros hemos fallado en eso, tenemos que pedirle perdón al Señor. La persona que me distrae no tiene respeto por lo que estoy haciendo. Esa persona tiene que entender que estoy delante de la presencia de Dios, que estoy hablando con el Dios Todopoderoso, que Él es más importante que cualquier otra situación que pueda estar ocurriendo. Y que no deberían de distraernos hasta que nuestra oración culmine. Y por otro lado, la persona que acepta salir de la presencia del Padre Eterno sin haber terminado de orar para atender lo que un hombre le está diciendo, está manifestando también cuál es el grado de importancia que él tiene en su vida para la oración. Así que la oración es muy importante. La privacidad es muy importante. Llegar a tener esa intimidad con el Padre Eterno es importantísimo. Y buscar de una vez que nadie nos interrumpa en la oración es necesario. A veces entendemos que hay personas que dicen, es que mi hermano, para mí es difícil orar. Yo tengo una familia y en mi familia pues hay niños y desde temprano están los niños de aquí para allá. La casa donde yo vivo no es una casa muy grande y no puedo tener un lugar donde encerrarme y apenas me desaparezco ya me están buscando y yo no puedo tener paz. Y uno dice, bueno, la hermanita tiene justificado no orar. Y también lo dice el hermanito en una situación parecida. Estamos en el tiempo de la pandemia, me levanto, estoy trabajando desde la casa y en medio de que hagan silencio para poder trabajar ahí, trato de orar un poquito, pero es muy difícil, hermano, porque la familia, entonces también tenemos un buen pretexto para decirle, Señor, qué difícil, pero yo no puedo hablar contigo. Señor, los ratitos pequeños que pueda medio elevar una oración, es con lo que tienes que conformarte. Y cuando tenemos ese espíritu de no amar la oración, de no querer buscar a Dios, de estar buscando cualquier justificación para no hacerlo, entendamos entonces que nuestra vida espiritual no anda bien. Estamos enfermitos espiritualmente y necesitamos que el Señor nos sane. Para el Señor era fácil haberles dicho, bueno, oren de esta manera, repitan conmigo de esta manera, pero antes de llegar a lo que es el modelo de la oración, nos está enseñando la forma para orar. El Señor quiere que tengamos confianza con Él y que pasemos tiempo con Él de manera personal. Alguien dice, es que yo oro con mi esposa y yo hago un devocional con toda la familia y ahí oramos todos juntos. ¡Qué bueno! Sígalo haciendo. Pero el Señor quiere pasar tiempo a solas con usted, que es su hijo. Y usted tiene que sacar ese tiempo. Es que yo no tengo tiempo. Todos tenemos 24 horas al día. No es un asunto de falta de tiempo, decía un pastor, es un asunto de administrar el tiempo para darle lo mejor de nuestro tiempo a Dios.
Así que tenemos que organizarnos. Dios no puede recibir las migajas de mi tiempo. Dios tiene que recibir lo mejor, lo mejor. Por eso el Señor entonces dice, bueno, antes de que veamos qué es lo que hay que decirle a Dios, necesitamos encontrar un lugar propicio, un lugar donde nadie nos vaya a interrumpir. Un lugar donde podamos empezar a hablar con Dios y entrar en confianza con el Señor y empezar a desarrollar una comunión linda con Dios, donde pase 5 minutos o 10 minutos o 20 minutos o 1 hora y estamos allí en paz y tranquilos. Porque nos sentimos seguros, nos sentimos confiados, nos sentimos amados por Dios y también lo estamos amando. Y es un tiempo maravilloso cuando empezamos a sincronizar nuestra vida de oración conforme la palabra del Señor nos está mostrando. Y todos, indudablemente tenemos que aprender a hacerlo mejor. A hacerlo mejor. Dios nos da las instrucciones de cómo se puede hacer para hacerlo mejor. Así que necesitamos encontrar una fórmula. Alguien decía, bueno, pero ¿cuál puerta iba a cerrar una persona pobre en la tierra de Palestina si tal vez ni siquiera tenía una casa, tal vez estaba viviendo ahí en una tienda? Bueno, es que el principio no es el cuarto, el principio es buscar la intimidad con Dios sin ser interrumpido. Quiero leerles algo que dice Isaías capítulo 26, en el verso 9. Isaías 26, 9. Dice la palabra del Señor. No sé si este versículo nos va a gustar o no nos va a gustar, sobre todo a las personas que aprecian el buen dormir, pero vea lo que dice la palabra de Dios en Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Se los vuelvo a leer. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Una de las buenas, de lo bueno de poder levantarse antes de que todos se levanten, es que no va a haber interrupción. Es que usted puede tener toda su casa y nadie le va a interrumpir. Usted se sienta con su Biblia y empieza a hablar con Dios y empieza a desarrollar esa comunión. Alguien decía que es que las oraciones poderosas son las que se hacen en la madrugada. Bueno, la oración poderosa es la que se hace a cualquier hora, pero ciertamente la madrugada nos proporciona un tiempo de privacidad, un tiempo de poder estar a solas con Dios, un tiempo en el cual no vayamos a ser interrumpidos. El Señor Jesús tenía una agenda de día bastante ocupada. Él salía inmediatamente, lo estaban esperando las multitudes. Habían tantas personas allí, enfermos, endemoniados, y todos estaban pidiéndole misericordia al Señor. Y así pasaba el Señor todo el día, atendiendo a uno, atendiendo al otro, predicándoles el Evangelio todo el día, todo el día. Y si alguien quería sacar tiempo para tener comunión con el Señor, qué difícil era. Porque habían demasiadas personas. Nicodemo, que era uno de los del Sanedrín, un fariseo, quería hablar con el Señor Jesús. Usted puede ver la historia ahí en Juan 3. Y dice que Nicodemo llegó de noche a hablar con el Señor, porque ¿a qué hora podría hacerlo? Sin que el Señor tuviese que atender a nadie para tener buena comunión con Dios. Tenía que ser de noche. Y ahí se acerca Nicodemo de noche y tiene la charla en Juan capítulo 3 tan maravillosa. A veces el día suyo puede estar muy ocupado, puede estar muy atareado. Y usted lo sabe, a veces se prepara para un día difícil. Y para prepararse para un día difícil, para poder tener éxito, hay que ir pues fortalecidos en el Señor. Y para estar fortalecidos en el Señor, tuvimos que haber pasado tiempo de comunión con Dios.
El Señor Jesús, para el Señor Jesús la oración era importantísima. Era la preparación para desarrollar la labor del día. Vea lo que decía entonces el texto de Isaías. Y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ahora, comparémoslo con lo que dice Lucas capítulo 1, verso 35. Lucas capítulo 1, verso 35. Dice la palabra del Señor, hablando del Señor Jesucristo. Lucas 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, ¿cuál era el plan? ¿Qué quiere decir entonces eso de cerrar la puerta y poner la llave? Es lo mismo que el Señor está haciendo al salir a buscar, a orar al desierto. Se levanta de mañana cuando aún era muy oscuro, dice la palabra del Señor. Y se fue a un lugar desierto. O sea, se garantizó absolutamente privacidad con el Padre y que nadie lo molestase. Ya cuando amaneció, los discípulos empezaron a buscarle y ya el Señor estaba preparado para poder enfrentar el día. Dice la palabra de Dios, basta cada día su propio afán o basta cada día su propio mal. Nunca sabemos qué es lo que nos tiene el día. A veces hacemos grandes planes y de un momento a otro algo cambia los planes. Y no estábamos preparados para eso. Por eso hay personas que están siempre en amargura, enojados, molestos, porque nunca pueden vivir lo que habían planeado, pero es que no podemos planear. No podemos planear cuándo enfermarnos. Por ejemplo, son circunstancias que van pasando. No podemos planear cuándo tener problemas o cuándo no tener problemas. No podemos pensar que siempre todo nos va a salir bien. Y que Satanás, que anda como león rugiente, siempre nos va a dar la libertad de que a nosotros no nos vaya a acontecer nada. Cuando Satanás es el león rugiente que anda buscando cómo devorarnos, a la mayor o a la menor oportunidad que tenga, él la va a tomar. Por eso, antes de que caminemos en el día, sin saber qué es lo que el día nos va a dar, sin saber cómo nos va a atacar Satanás, debemos estar preparados. Y muy preparados. El Señor entonces se levantaba, dice la palabra de Dios, cuando aún era muy oscuro, buscaba un lugar desierto y allí oraba. Y les leo otro versículo para que entiendan que este es un principio bíblico. La palabra de Dios dice en Salmo 119, 47. Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. El alba es el amanecer. Aquí el salmista dice, me anticipo al alba, antes del amanecer, cuando aún es oscuro, clamo a ti y espero. La oración es una prioridad para la vida de un cristiano. Y tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. Hermano, a mí me es muy difícil porque yo me acuesto muy tarde y apenas logro despertarme para salir corriendo a irme al trabajo. La oración es prioridad para la vida del creyente. Hermano, es que a veces la vida de estos tiempos es tan ajetreada y a veces uno son las 8 de la noche y todavía está trabajando, y la vida de oración es una prioridad para los creyentes. Y esto es una frase que la necesitamos todos. Todos. Cuando la iglesia primitiva se reunía, ¿cuál era la prioridad? Es que se reunían para orar
para partir el pan en las casas, pero la palabra oración siempre ha tenido un lugar importante dentro de la iglesia. Y cuando había un problema, la iglesia se reunía y Dios escuchaba. Y hubo un momento que nos dice que hasta el edificio donde estaba la iglesia tembló por causa de los que allí estaban clamando. Necesitamos retomar la prioridad de la oración en nuestra vida. La oración eficaz del justo puede mucho, pero no pensemos, hermanos, que nuestras pequeñas oraciones, salidas en un momento de desesperación, van a cambiar lo que está pasando. Dios no es la prioridad. Cuando Dios sea la prioridad, la oración y la Biblia y la oración, lo cual no podemos separar, van a estar presentes. Alguien comparaba como la vida de oración como un terreno santo muy poco explorado y que nos invita a que entremos y podamos disfrutar de la leche, de la miel que fluye ese terreno santo para bendición de nuestras vidas. Estamos estudiando la oración, no para saber más de la oración, sino para que lo que aprendamos de la oración cambie mi vida y mi relación con Dios. La oración es al Padre. Y esto de que la oración es al Padre nos llevaría una lección a atenderlo y ya lo haremos en su momento. Solo queremos resaltar, y oramos al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y oramos al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo y conforme a la voluntad, desde luego, de la palabra de Dios. Y para concluir, vuelvo al texto. Capítulo 6, verso 6 de Mateo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí no está diciendo, no nos está enseñando que la oración pública es mala. Y ya iremos analizando esto. Pero nos habla de la oración personal, la oración privada, la oración de esa comunión, de esa intimidad con Dios, donde yo le digo a Dios lo que está en mi corazón, pero no se lo cuento a nadie más. Y si tengo una necesidad, se la cuento a Dios, no se la digo a nadie más. Y si tengo una aflicción, una tristeza, un dolor, lo que sea, voy y le digo a Dios, no lo cuento a nadie más. Y le pido al Señor tal vez un milagro de esto o de aquello. Termino de orar y tal vez alguien se pregunta, bueno, ¿y cómo va a recibir lo que le está pidiendo a Dios si nadie más lo sabe? Es que es donde Dios quiere glorificarse. El Padre que escucha en lo secreto te recompensará en público. Y de un momento a otro, Dios puede mover el corazón de una persona, Dios puede mover el corazón de alguien que aún no sea creyente y aún que odie el cristianismo, y usar a esa persona para bendecir mi vida respondiendo mi plegaria de oración. Y entonces nos damos cuenta de que es Dios. Y nos damos cuenta de que Dios me escucha, de que Dios me atiende, de que Dios me bendice, de que Dios se complace en que yo pase tiempo de intimidad, de comunión con Él, sin ser interrumpido. Otra razón porque de oraciones secretas, de esas que solo el Padre debe saber, es porque a veces le contamos a alguien alguna situación, algún deseo tal vez, o aún para servir a Dios. Puede ser que alguien, mira, es que yo siento en mi corazón y estoy orando porque quiero irme de misionero y estoy orando, ayúdame a orar, y de un momento a otro
A la persona que usted le está diciendo, ayúdeme a orar por eso, le dice, pues yo a usted lo considero bien, es que tal vez es no sea dudón, tal vez Dios no lo está llamando, tal vez usted está confundido, tal vez es que usted se le encendió el emocionador por un momento, pero ¿qué va a pasar si un día está allá en el lugar lejano y se le acaba la fe? Recuerde que ser misionero no es para todos. Y aquel secreto, aquella oración que tenía que ser secreto, que fuese Dios el que la respondiera, al no hacerlo así, este hombre nos apagó el deseo de servir. Y nos dijo las 57 razones por qué no hacerlo. Y dejamos de atender la razón por la cual tenemos que hacerlo, que es que el Espíritu Santo nos está llamando a hacerlo. La oración en secreto es maravillosa, porque luego de que el Señor nos contesta en lo secreto y nos recompensa en público, podemos alabar a Dios y decirle a la gente, mire lo que Dios ha hecho, mire qué bueno Dios. Le estaba pidiendo esto y mire cómo el Señor ha contestado. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que oremos, que la oración sea prioridad. En un lugar donde no vayamos a ser interrumpidos, donde podamos desarrollar una linda intimidad con nuestro Padre Celestial. Si es necesario hacer ajustes a nuestros horarios de vida, hagámoslo. Porque la oración y la Biblia y la oración tienen que ser una prioridad en nuestra vida cristiana. Que el Señor les bendiga. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
Dice una vez más. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Tu diestra del poder siempre nos ha sostenido. Gracias, Señor. Di conmigo: mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una y otra vez: tu diestra me ha sostenido. Es que tu diestra me ha sostenido. Nunca me has dejado, nunca me has abandonado. Oh,
has sostenido. Estamos recordando Jueces capítulo 2 y el versículo 10, donde se nos recuerda que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y hoy en el cristianismo estamos viviendo una generación que piensa en su confort, en su local, en las comodidades de la iglesia, pero no piensa en la obra misionera. Y es aquí donde recordamos lo que Jesús nos dijo, que era necesario hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. Por eso, recordemos que es bueno tener un buen local, pero también es necesario pensar en la obra misionera. Eso nos lleva a orar en este momento por los misioneros. Gracias, oh Dios, porque tu palabra sigue llegando a muchas vidas. Y gracias por usar instrumentos como el ser humano para compartirla con otros. Fue a través de un hijo tuyo o una hija tuya que, obedeciendo el llamado a la obra misionera, el evangelio llegó a nuestras vidas. Y por eso, oh Dios, no queremos dejar de orar por los hermanos y las hermanas que están siguiendo ese llamado hoy en día, que han dejado sus lugares, sus comodidades, y están en lugares distantes llevando tu palabra a las personas. Oramos para que tú les guardes, porque este mundo cada día se hunde más en el pecado, porque las personas hoy piensan más en sí mismas que en la necesidad de los demás. Pero gracias por llevar misioneros, desprendiéndose de lo suyo para compartir el mensaje de salvación. Oramos que tú les guardes, que les mantengas bien de salud, que tú les puedas proveer todo lo necesario, porque hay países, hay lugares donde tienen que pagar permisos para poder predicar. Oramos que les mantengas abierta esa oportunidad y que les suplas para poder pagar. Oramos para que les suplas los distintos equipos que necesitan, los materiales impresos, oh Dios, las herramientas que se requiere para llevar tu palabra. Gracias por la familia de cada misionero. Oramos para que tú les guardes a ellos también y les mantengas bien de salud, que tú les protejas y les proveas lo que necesitan. Oramos porque tu palabra cada día fortalezca sus corazones y sus vidas se manifiesten más como Jesucristo. Muchas gracias por seguir llevando la luz de la palabra de Dios a través de los misioneros. Guárdales, oh Dios, y que ellos sigan fieles al llamado que tú pusiste en sus vidas. Pues te damos las gracias por ellos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Otra generación. Muchos de nosotros somos la tercera o cuarta generación de aquellos que comenzaron el evangelio en nuestro país. Esto nos ha llevado a vivir una realidad muy diferente a la de aquellos que iniciaron con el evangelio. Pero debemos tener el cuidado que encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 2 y el versículo 10, donde dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hoy en el cristianismo está en aumento una generación que le exige a Dios, que espera un camino sin adversidades, y si encuentra aflicciones, dice que eso no es de Dios. Por ello le invito a que marquemos la diferencia de esa generación y descansemos en Dios, ahora que vamos a orar por aquellas personas que están sufriendo una enfermedad, porque Dios lo ha permitido, pero Dios tiene el control de esta situación. Oramos. Nuestro Dios, muchas gracias por cada día guiarnos con tu palabra. Gracias por advertirnos, gracias por enseñarnos. Y Padre, ayúdanos a seguir manteniendo nuestro corazón con la esperanza en tu voluntad. Hoy queremos orar por aquellas personas que están sufriendo por una enfermedad, que has permitido esta situación con un propósito. Pero Señor,
Sabemos que ellos están sufriendo, que el dolor es una realidad en sus vidas, que los pensamientos atormentan. Sabemos que la familia también se ve afectada. Por eso queremos dejar toda esa situación en tus manos, para que tú puedas fortalecer a esa persona que está sufriendo por la enfermedad. Padre, que en su corazón la paz tuya controle su ser. El consuelo y la fortaleza que necesitan la puedas manifestar en su vida. A pesar de las opiniones que dan los médicos, que tengamos esa esperanza en que tú sabes lo que es mejor para nosotros. Padre, ayúdales. Oramos también por la familia, porque en esa circunstancia también sus corazones se ven decaídos. Fortaléceles, dales el consuelo, que tu paz pueda controlar sus vidas. Oramos también por tu provisión, porque la enfermedad genera gastos que uno no espera. Pero que no olvidemos, Señor, que ahí estás para sostenernos. Muchas gracias por poder descansar en tu voluntad, no exigiendo, sino esperando, confiando y recordando que tienes el control de todas las cosas, que nos permites pasar por aflicciones, pero que tú has vencido. Oramos por las personas enfermas, porque entendemos que tú eres soberano, pero también creemos que tienes la victoria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Una generación que no conoció a Dios, ni lo que Él hizo por su pueblo, es algo que también se está repitiendo en estos días. Una generación que critica al gobierno, que lo juzga, que solo espera lo que le puede dar el gobierno. Y es muy difícil ver a esa generación intercediendo por sus gobernantes. Por eso este es el momento que vamos a tomar para orar por el gobierno. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo lo que sucede. Gracias por la oportunidad de vivir en este país donde has permitido que haya un gobierno que tiene diferentes entidades, que ha colocado sus responsabilidades y el control de la nación en distintas autoridades. Gracias por cada uno de ellos. Queremos agradecerte por el presidente que has puesto y pedirte que dirija su vida, que le proveas de asesores y personas capaces de saber ayudarle para tomar las decisiones correctas. Oramos que tú le guíes para que tome con responsabilidad y seriedad la dirección de nuestra nación. Muchas gracias, Padre, por el presidente. Oramos también por cada ministro. Ellos necesitan de personas, de asesores, que les ayuden también con las decisiones que hay que tomar en las distintas áreas donde están sirviendo. Oramos para que tú les guíes a la verdad, les libres del error. Oh Dios, y aunque hayan malas intenciones, guárdales de que éstas no afecten sus responsabilidades. Oramos también, Padre, por la Asamblea Legislativa, por los diputados, para que tú les ayudes a poder elegir correctamente lo que se debe hacer en este país. Padre, muchos de ellos han escuchado de tu palabra, pero queremos pedirte por la salvación de ellos. El escuchar tu palabra no les hace salvos, pero que entiendan que están perdidos y que necesitan un Salvador, y que eso lo has provisto a través de Jesucristo. Oramos para que la luz del Evangelio en sus vidas pueda resplandecer. Gracias, Padre, por las autoridades. Gracias por cada entidad que estás usando para dirigir nuestro país. Guárdales, oh Dios, porque te lo pedimos y te damos las gracias por ellos, y pedimos que las sigas guiando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Las distintas experiencias que se registran en la Biblia han sido escritas para nuestra amonestación, para que nosotros no lleguemos a ser una generación que olvidó al Dios de sus padres y todo lo que Él hizo por su pueblo. Ahora tomaremos un momento para orar por la iglesia,
porque esta generación que se está levantando no piensa en la iglesia. Piensan que el cristianismo es a su manera y que no necesitan de los demás. Pero la iglesia ha sido el plan de Dios. Es a través de ella que el propósito de Dios se puede llevar a cabo. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por eso tomemos este momento para orar por la iglesia. Gracias, oh Dios, porque te interesas en nuestra vida. Gracias porque desde el cielo conoces cada detalle de nosotros, pero también has permitido que se forme la iglesia para llevar a cabo tu plan y también buscar el bienestar de cada uno de tus hijos. Entendemos, oh Dios, que este mundo es individualista, que piensa tener la sabiduría en todas las cosas, y eso ha afectado que muchos cristianos menosprecien la iglesia y la función de la iglesia. Queremos agradecerte por lo que has hecho hasta ahora por la iglesia. Gracias porque nos permites tener un lugar propio y usarlo como testimonio para nuestra comunidad, pero también como el lugar donde podemos reunirnos y estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Gracias porque a través de la iglesia quieres llevar tu palabra a muchas personas. Oramos para poder hacerlo. No dejar de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Gracias por el pastor que has puesto en la iglesia. Oramos que tú puedas fortalecer su vida, porque enfrenta pruebas, porque hay dificultades, pero sabemos que tú estás a su lado. Oramos que pueda fortalecer su vida, que con tu palabra vayas transformando su corazón para que sea cada día más semejante a Jesucristo. Que al compartir la enseñanza bíblica con la congregación, hable lo que tu palabra nos dice. Gracias también por la familia del pastor. Guárdales a cada uno de ellos. Manténles bien de salud, suple sus necesidades y que también ellos sigan fieles a ti, que no dejen de lado tu palabra. Gracias, Padre, no solamente por el pastor, sino también por cada ministro, cada siervo en la iglesia. Oramos por los maestros para que tú les guardes a ellos y les hagas crecer en el conocimiento de tu palabra. Ese conocimiento que se pueda saber a través de la teoría y de la práctica. Guarda también a sus familias, suple lo que ellos necesitan. Padre, guárdales y que estén bien de salud. Y que sean los instrumentos a través de los cuales vas a enseñar tu voluntad a cada hermano de la iglesia. Muchas gracias por lo que estás haciendo a través de la iglesia y por lo que nos permites hacer para la iglesia, para que tu obra siga adelante, tu palabra siga llegando a muchas vidas. Dejamos todo eso en tus manos, porque te necesitamos y necesitamos la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Aún no ha terminado.
estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que del cielo aparezca